Ya tenemos a Nelsa Curvelo. Ella es miembro de la Comisión de Paz, miembro de la comisión que ha conformado la Presidencia de la República para poder trabajar en el primer punto del Plan Rescate Ecuador, que implica un proceso de pacificación al interior de las cárceles. Nelsa, buenos días y bienvenida a Visionarias. Nelsa, el día de ayer ustedes hicieron una primera visita pública, porque sé que han visitado algunas cárceles, pero se los vio visitando la cárcel de Latacunga. Han iniciado un proceso de recaudación, de recolección de información para poder elaborar este plan de pacificación, para elaborar las bases sobre un acuerdo al que se querría llegar principalmente con los líderes de las bandas que en este momento están liderando dentro de las cárceles del país y que han sido los protagonistas de las lamentables y duras, impactantes matanzas que ha habido en los 2 últimos años en las cárceles de nuestro país. ¿Cómo ve este proceso? ¿Cómo encontró a la cárcel de Latacunga? ¿Cuál es la reacción de los líderes de bandas y otros PPLs con los que han podido conversar? Yo no he estado en la visita a Latacunga, me he concentrado más en el trabajo en Guayaquil, por lo que sé por el resto de comisionados con los que estamos siempre en comunicación, han tenido muchos aspectos positivos que, que son necesarios como multiplicar y que vamos a compartir las experiencias en una reunión conjunta que tendremos pasado mañana con los miembros que están también fuera del país, que son Luis Barrios, ahora Claudia Garzón, que ya debe viajar a Colombia, y con los otros miembros de Guayaquil que nos hemos concentrado más en la problemática de las cárceles de aquí. Entonces, lo que podemos, primero, las realidades internas de las dos cárceles a nivel de enfrentamiento son diferentes, porque hay diferentes grupos en pugnas de poderes y en Latacunga es más hegemónico el poder y la manera como se enfrentan o no se enfrentan, mejor dicho, los diferentes grupos que están allí. En cambio, en Guayaquil hay enfrentamientos entre dos grupos bien definidos que tienen aliados y tratar de que estos grupos puedan tener un primer acuerdo que es no agresión y no muertes y respeto a la vida de los demás es el paso primero y más importante que intentamos lograr en Guayaquil. Nelsa, ¿cuáles son las expectativas de un proceso en el que hay varias opiniones? Digamos, yo he entrevistado a un experto en Colombia, hemos entrevistado a Fernando Carrión, hay diversos puntos de vista, pero digamos, si lo analizamos desde el punto de vista negativo, se dice que a qué tipo de acuerdo se puede llegar con grupos delincuenciales que quizás tienen otros intereses que van mucho más allá del conflicto dentro de la cárcel. Primero, creo que la primera manera que tenemos que hacer es asumir la realidad. Y la realidad es lo que usted mencionaba de Fernando Carrión, por ejemplo, de Claudia, son miradas especializadas y profesionales sobre una realidad compleja que nos hace falta. Este equipo es como un puzzle, un rompecabezas que se arma con las visiones diferentes de cada uno que son complementarias y que nos necesitamos todos, y eso es una de las riquezas fundamentales. Eh, lo que lo que pasa, lo que hay en realidad, son pugnas de poderes que van más allá de la cárcel, que tiene que ver con la sociedad toda, está en juego la seguridad del país, y tiene que ver con poderes que están fuera del país. Cuando hablamos de esto, estoy refiriéndome concretamente al narcotráfico y sus redes que son absolutamente mundiales, ¿no es cierto? Bueno, todo esto que es complejo se ve como un espejo en los conflictos carcelarios, pero eso es la punta del iceberg. La verdad que es mucho más que eso, es la punta, y abajo hay montones de cosas. Entonces, lo que nosotros estamos intentando unificar en una hoja de ruta conjunta de la comisión. Primero, la comisión es autónoma. Segundo, tiene un límite muy claro de 6 meses, lo que quiere decir que están esperando de esta comisión
acciones concretas para problemas concretos o propuestas concretas para problemas muy concretos, porque cuando usted inicia un proceso, en general espera más tiempo. Acá nosotros tenemos un tiempo que 6 meses es corto, es pasado mañana cuando queramos hacerlo, y por eso hemos comenzado una hora después que el decreto formó la comisión, yo paso a la comisión, ya estábamos yendo a la cárcel del Litoral. A lo que voy es, nosotros hemos ya como identificado líneas básicas en las que deberíamos poder intervenir, pero que no depende de nosotros, depende de los grupos en conflicto. En la penitenciaría depende justamente de grupos que están enfrentados por poder, por territorios, por muchas cosas, dentro y fuera de la cárcel. ¿Cuáles son En otras entonces, cuáles son más serían como las hegemónicos. expectativas, Nelsa? ¿Cuáles son las expectativas en torno a la posibilidad de llegar a acuerdos? Digamos, si usted, si le pongo Muchas. del 1 al 10, ¿qué tan posible es llegar a un acuerdo de paz con estos grupos delincuenciales que, como usted mismo dice, tienen un sinnúmero de intereses que van tal vez mucho más allá de su situación dentro de la misma cárcel? Es decir, más allá de lo físico, más allá de del tema de rehabilitación, es decir, tienen otro tipo de intereses que están enlazados a esta actitud, a estas reacciones violentas que les generan poder. Entonces, ¿cuál sería la expectativa frente a estos grupos? Primero, la pacificación es un proceso más largo. La expectativa de lograr acuerdos, yo diría del 10 hasta el 10, 8, 5. En concreto, en las cárceles de Guayaquil. Esos acuerdos están centrados en la primera condición importante, que es no más muertes, no más enfrentamientos, se paran las agresiones y a partir de ahí se empieza a construir. Eso sí se sigue dando las condiciones que empezaron a darse, si se siguen logrando los puentes que se empiezan a construir, puede no tardar demasiado, puede ser relativamente rápido y depende de la voluntad de los grupos enfrentados. Es decir, paramos, hasta ahí nomás. Después hay cosas mucho más profundas para una pacificación que requieren etapas diferentes, pero esta primera etapa de no seguir con enfrentamientos, diría que es relativamente posible. Nelsa, ¿y a cambio de qué? Porque si se trata de una negociación con los grupos delincuenciales que han demostrado que tienen un enorme poder dentro y fuera de las cárceles, pues si se sientan en una mesa de negociación y diálogo, me imagino que pedirán algo a cambio de ese compromiso de que no haya más muertes, que no haya más agresiones, que no haya más víctimas dentro de los centros penitenciarios de Guayaquil, en este caso, que es en donde se han presentado estos problemas, aunque no debemos olvidar que también hubo una matanza en Cuenca, en la cárcel del Turi. Entonces, no hablaría exclusivamente de las cárceles de Guayaquil. Pero ¿qué se les daría a cambio? ¿Qué está dispuesta a dar el Estado a cambio? El Estado, primero el Estado tiene que hacerse presente. Insisto que el Estado, eso es un autoestado, las cárceles, el Estado en muchas de las cárceles no está presente, no está. Es decir, tiene que hacer presencia y tiene que conquistar un territorio que le ha sido ajeno, por decir así, donde otros gobiernan. Los acuerdos de no agresión suponen una cosa primera y básica: no me van a matar mi gente y yo no voy a matar la gente de los demás. Ahora, cuando hablamos de esto, las cárceles tienen personas privadas de libertad por miles y no todas son parte de estos grupos que están enfrentados. Digamos que son como los soldados de ejércitos. Los obligan en los diferentes pabellones a ser parte de un grupo u otro que es hegemónico en ese pabellón. Si no acepta, va a correr peligros de extorsiones monetarias, va a correr peligro su vida, va a correr peligro hasta su familia. Entonces, tenemos que tener claro que todos los privados de libertad no están en la misma situación, no todos son parte de grupos enfrentados, pero sí dentro de la cárcel solo hay un grupo que los demás respetan como neutrales
que tienen algunos pabellones y que curiosamente los grupos enfrentados respetan la neutralidad de este grupo, que no sé, aún cuando hubo los enfrentamientos en las masacres, le golpeaban y le decían apóyenos, ellos decían no podemos porque somos neutrales. Venía el grupo A, venía el grupo B y no apoyaban a ninguno, y los demás han respetado esto. Eso es se han ganado una neutralidad, pero la ganaron porque también son un bloque. A lo que voy es, acá tenemos que saber manejar conflictos con actores violentos, muy violentos, casi como si fueran ejércitos diferentes, y nos va a ayudar y asesorar alguien de la Unión Europea que es experto en gestión de conflictos violentos. Y la primera, insisto, la primera visibilidad es esa. El resto lo tenemos que construir. Lo tienen que construir ellos. ¿A cambio de qué? A cambio de acceso, por ejemplo, sospecho, a trabajo, a rehabilitación, que no están dadas todavía las condiciones de hacerlas en las cárceles, pero que puedan tener capacidades de formarse, de no pasar todo el día solamente conversando entre ellos, jugando naipes o consumiendo sustancias ilegales. Entonces, acá es sistémico, la propuesta es todo el conjunto que está mal y todo el conjunto que hay que abordar desde diferentes ángulos. Nelsa, pero es posible, es posible. Nelsa, usted ha sido muy clara y quisiera ir directo al grano. Lo que se necesita, en principio, para partir de cualquier tipo de negociación o de conversación con los grupos al interno de la cárcel, sean los neutrales, sean los del un lado, los del otro lado, o las víctimas, digamos, inocentes que no quieren pertenecer a ninguno de estos grupos, pero que por una u otra razón lo tienen que hacer. Pero se necesita más presencia del Estado. Presencia del Estado significa que haya un proceso de rehabilitación que habría que crearlo porque no existe. Eso no sé cuánto tiempo pueda tomar. Se necesita control del Estado a través de una preparación, capacitación de los guías penitenciarios, que no solamente deben estar capacitados en su formación, sino que además debe completar el número real de guías penitenciarios que se necesitan. Me parece que hay alrededor de 1,000 y pico y se necesita más de 4,000 para poder completar el número ideal señalado por la norma internacional. Se necesita también que haya oportunidades para estas personas, para que el momento en que ya están rehabilitados puedan salir y reinsertarse en la sociedad a través de oportunidades que quizás el Estado tenga acuerdos con la empresa privada o con la misma empresa pública, o genere programas para poder reinsertarlos en la sociedad. Digamos, esto es, lo básico, se pueden necesitar muchísimas cosas más, pero el problema es de dinero. ¿Qué han hablado ustedes con el presidente de la República para poder formar parte de esta comisión y que termine de manera exitosa? Si no hay recursos, pues nada, no se pasará más de allá se dependerá de la buena voluntad de los grupos delincuenciales. Buena voluntad que llegará y podrá pues parar el momento en que sus intereses superen esa buena voluntad. Verá, todo lo que usted dijo está haciendo un diagnóstico excelente, y es eso, y apenitas algunas cosas más. Yo agregaría la intervención desde la judicatura en todo lo que tiene que ver con las leyes y la situación legal de las personas privadas de libertad, para agilitar los procesos pendientes y las soluciones pendientes que permitirían disminuir el hacinamiento. Pero todo lo que usted señala muestra la complementariedad y complejidad del abordaje que hay que hacer. Y también el presidente ha manifestado que van a destinar recursos, y que ya han comenzado a destinar recursos para abordar esta problemática, que es prioritaria, que el gobierno en este momento le está destinando una atención prioritaria, como lo hizo con la vacunación. Es decir, dos ejes importantes fue la vacunación, que la complementan ahora con toda la campaña de la tercera dosis, pero el problema de seguridad, nos decía, hasta tiene las personas que están encargadas de este trabajo están casi en su escritorio, es decir, trabajan conjuntamente y todo el día. Es decir, hay una prioridad, hay un acento
puesto desde el lado del gobierno por intentar solucionar de una manera profunda la ausencia de Estado en el sistema carcelario del país. Pero han hablado Eso de una es cifra, claro que lo hay. Nelsa. Han hablado de una Y cifra porque nosotros también de los tenemos, análisis en este surge momento que somos autónomos, existe perdón, no lo esta escuché. incoherencia, ¿no? Por parte de, decía Fernando Carrión, pues en sus análisis, que dentro de la cárcel todos estos negocios que se mueven dentro de la cárcel podrían estar generando 120 millones de dólares al año, cuando la SNAI tiene 75 millones de dólares para los 4 años. Entonces, la brecha solamente contra lo que los PPLs manejan es enorme. Ahora también habría que compararla con lo que se necesita para poder implementar un verdadero sistema de rehabilitación, para capacitar a los guías penitenciarios, complementar el número, mejorar. Hay que construir nuevas cárceles porque el hacinamiento en este momento es una realidad que hay que resolver y es parte, digamos, medular del problema. ¿Han hablado de alguna cifra? Porque si no partieron de una cifra y un tiempo para poder lograrla y tenerla en las manos, entonces como comisión corren el riesgo de fracasar. Hay muchos elementos en lo que dijo. El problema de las cárceles es que están convertidas en una empresa, es una empresa criminal, pero empresa. Generar 120 millones de dólares es muy grave. Y hay un elemento más grave todavía, que son pagados con droga y no, desde hace 4 años con droga y no con dinero, lo que hace que hay que vender la droga para tener el dinero. Esto es absolutamente, yo diría, nefasto y complica muchísimo la posibilidad de romper esta economía criminal que tiene sus propias reglas, que no le importa a las personas mucho. El tema es el dinero que ganan y el dinero que distribuyen, ¿no es cierto? Eso es básico. Y manejan más dinero, evidentemente, que lo que el Estado puede manejar. Ahora, el Estado ha manifestado por medio del presidente su disponibilidad a destinar más recursos en la medida que lo vayan necesitando y queriendo, pero eso supone también de parte de la ciudadanía un apoyo, porque si no es como alguien me decía, ¿por qué se ponen a negociar con bandas y con criminales cuando hay otras cosas más importantes que hacer? El problema es que esto está impactando en toda la sociedad, en la educación, en la seguridad, en el querer cambiarse de barrio, en querer estudiar fuera del país, en la migración, en todo. A ver, vamos, es decir, no es la solución perfecta, pero por algún lado hay que coger el hilo de la madeja, el comienzo del hilo de la madeja. Esta es una de las propuestas. Hacer cárceles más pequeñas es fundamental, porque las cárceles más pequeñas son, primero, más fáciles de poder tener el Estado injerencia, controlar y aportar. También es más fácil la rehabilitación. Ahí hay propuestas que vienen también desde el exterior y que podrían aplicarse, que no quiero abundarlas hasta no saber si las aceptan o no. Y hay algo que es emergente, pero que quizás hay que tomarlo también más en cuenta. Para resumir, porque para no desordenarme demasiado, primero, estamos frente a problemas que además están suscitados por personas privadas de libertad, pero que dentro de los cuales la empresa que funciona dentro de las cárceles, que genera millones de dinero, esa empresa tiene que ver con la sociedad afuera, tiene que ver con los contenedores que se portan y donde se lleva droga, tiene que ver con el microtráfico, tiene que ver con todo el tejido social. Es decir, acá estamos en un problema serio y grave que hay que saber que ese es un eje que hay que abordar. Supone tener capacidad de rehabilitación efectiva, de estudio y de trabajo. Supone que haya más guías penitenciarios y especializados, que tienen que estar capacitados para el trabajo que van a hacer, que no es cualquiera. Y dentro de esto, una de las cosas que como personalmente, que no lo hemos conversado con mis compañeros comisionados, pero que creo que todos lo vamos ya percibiendo de una manera muy fuerte y que nos impacta, es que hay que tener una atención psicológica importante, tanto así como para los funcionarios, como para las personas privadas de libertad, y voy a ver si lo puedo decir rápidamente. Cuando los funcionarios en una cárcel han pasado por 1, 2 y 3 masacres, cuando han pasado por las 2 últimas y sobre todo la última,
cuando han visto y han estado en el cruce de balas, en el ruido, en las muertes, en la falta de luz, en las fogatas, en todo lo que no quiero decir, pero que sabemos, este ser humano no es igual que antes. Cuando nosotros sufrimos un duelo, nos apoyan y nos ayudan a superar los duelos. ¿Quién ha superado a los funcionarios a superar este desastre, esta confrontación con violencias extremas y degradantes? También a las personas privadas de libertad, los que son la masa que se ve en el cruce de fuegos. ¿Quién les apoya para superar el miedo de todas las noches de saber si no habrá enfrentamientos mañana o pasado? Yo entre mí pienso, a fin de año, cuando todos lanzan cohetes y ruidos, más de una persona privada de libertad duda entre si es afuera o es adentro. ¿Cómo hacer para que este elemento que no ha sido tomado en cuenta no desborde en más violencia también? Porque los seres humanos asustados atacamos, como los animales asustados atacan. Entonces, lo digo al paso, pero creo que además, dentro de la rehabilitación, dentro de la generación de trabajo, dentro de la generación de estudio, también hay que tomar en cuenta la atención psicológica que requieren las personas. Nadie cambia solo, todos cambiamos en un contexto. Y acá hay que cambiar las condiciones. No van a poder cambiar los privados de libertad solo, porque si cambian solo, los van a atacar. Cuando cambia todo un pabellón o cambia todo un grupo, ahí es más fácil. Entonces hay un trabajo que hacer que pasa porque las personas sean atendidas, pero que esas personas atendidas impacten en todo el contexto. No sé si me explico. Sí, entonces, Nelsa, pero... acá cernimos y qué es lo primero que tenemos que hacer, por lo menos en la atención, en lo que trabajamos en Guayaquil. Por eso insisto, y puedo ser redundante, estamos clarísimos que hay que invertir recursos, que hay que invertir, que tenemos que coordinar con todos, no podemos repetir el trabajo que otros están haciendo, porque es una pérdida de tiempo y de propuesta. Sí. Hay que complementar y hay que conocer. Y además, Nelsa, tenemos que poner las condiciones para poder avanzar. Y esas condiciones pasan por paremos esto. Nelsa, pues digamos, usted lo ha descrito muy bien. Yo le simplificaría todo lo que usted citó. Sí. Digamos, el tema de los traumas y que las personas en las cárceles no pueden ser las mismas, parte de que el 70%, entre el 60 y el 70% de las personas que están en las cárceles no tienen sentencia. ¿Cuántas de ellas serán inocentes? ¿Quién va a poder ser el mismo al regresar a la sociedad cuando la justicia ha sido tan injusta y tan descuidada? Entonces, digamos, hay un trabajo integral y además de siendo víctima del sistema, entrar a ser víctima de lo que sucede ya dentro de las cárceles y presa no solo preso del sistema, sino preso de estas bandas delincuenciales. No me puedo imaginar a dónde pueden llegar los traumas que tienen que tener las personas que están dentro de las cárceles. Pues se necesita dinero y yo le doy algunas ideas para que nos sentemos como sociedad, apoyar a la comisión para reclamar lo que se necesita para poder realmente encontrar una solución. Acabamos de estar con la directora del SRI. 1.600 millones más o menos va a ser lo que se ha recaudado de manera positiva, es decir, fuera de lo normal, 1.600 millones más. Tiene el SRI. 1.900 millones de dólares va a generar el pago de nuevos impuestos a través de la reforma tributaria. 600 millones de dólares más es lo que genera el nuevo precio del petróleo, más o menos calculado para este año. Tenemos además nuevos contribuyentes, es decir, sí hay dinero con el que el Estado no contaba, que en este momento está a disposición del Estado para poder distribuir de una manera inteligente, si se puede decir, viendo las prioridades que son muchísimas en nuestro país. Pero este es un tema que, como usted dijo, impacta en la seguridad de la sociedad y es urgente atenderlo. Así que ahí tiene algunas
algunas fuentes Usted de dinero fuera de las es que ha asesora de la dicho comisión, Fernando Carrión, que dice que de lo que se clarísimamente está destina dando. al tema de seguridad en nuestro país también se podría tomar una parte para poder resolver el tema de las cárceles. Pero mi pregunta final en este momento es, ¿en cuánto tiempo considera usted que podremos ver resultados del trabajo que está haciendo esta comisión? Bueno, primero, gracias por todo lo que ha sugerido. Ya está de asesora de la comisión ad honorris Con y gusto. de cajón. El tiempo que nos han dado 6 meses, sí vamos a honrar ese tiempo, sabiendo que se necesita más, pero, pero intentamos ser eficaces en el tiempo que tenemos, porque es importante. Y quizás un elemento que usted no dice, pero que cada vez me parece más evidente, deberían dividirse el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Política y el Ministerio de Seguridad, o como se llame, porque requiere capacidad de tiempo completo ambos trabajos en el Estado. Y también quería solamente comentar una cosa, necesita que la sociedad en su conjunto se dé cuenta del problema tan grave que en el que estamos metidos, porque si no las personas empiezan a creer que se está favoreciendo a los delincuentes, que se están favoreciendo a los malos de la película, y que en vez de invertir en recursos para educación, salud, que son también necesarios y prioritarios, se está invirtiendo en aquellos que han ocasionado daños. Creo que es importante, primero, saber otra vez que estamos todos metidos en lo mismo y que gran parte de los presos, de las personas privadas de libertad, vienen de ambientes en que no tuvieron educación ni acceso a nada y cuyo futuro se vio interrumpido, diría yo, por involucrarse en respuestas que aparentemente fácilmente le daban recursos y que terminan siendo redes que asesinan y que matan. Entonces, de nuevo, gracias por todo lo que nos dijo. Lo tomamos en cuenta y lo tengo apuntado. Y segundo, comprender que es toda la sociedad que necesita involucrarse, porque estamos todos, si no iremos derechito a México. Sí, Nelsa, ¿sabe qué le respondería yo a la gente que cuestiona esto tan inhumano, en el sentido de decir que por qué le dedicamos tiempo y dinero a la gente que está en la cárcel, que pues deberían ser considerados como el despojo del país o humano? Les diría, el problema es que la gente no sabe y no entiende que a cualquiera le puede pasar. ¿Sí? Así Lo que es. está sucediendo en las cárceles es que hay muchísimas personas allí. Si hablamos del 60-70% de personas que no tienen sentencia, ¿cuántas de ellas serán inocentes? Mañana usted, yo, cualquiera podemos ser una de esas personas víctimas de un sistema de justicia que no está cumpliendo las expectativas o cumpliendo su deber. En un país en donde no hay justicia, no puede existir nada más. Todo lo demás ya va con una raíz podrida si no tenemos justicia. Entonces hay que hacerle concientizar a la gente, Nelsa, de que a cualquiera le puede pasar. Si no corregimos el sistema de justicia y las falencias que hay en el sistema, ¿qué podemos esperar de la democracia? ¿Qué podemos esperar del desarrollo? No puede haber desarrollo sin justicia y sin democracia. Eso es súper importante hacerle comprender a la gente para que se enganche con este proceso tan necesario que de una u otra manera, tarde o temprano, termine impactando, ya sea digamos, al ver estas imágenes horrorosas de lo que sucede dentro de las cárceles, pero también al sentir el impacto de la delincuencia y de gente que no recibe lo que necesita dentro de las cárceles, ya fuera, en las calles y en las familias, en la sociedad en general. Así que ahí hay otra idea, ya que me ha declarado asesora ad honorem, yo siento que eso es súper importante, hacerle entender a la gente que a cualquiera le puede pasar. Esto tiene que parar, no puede pasarle a cualquiera. En la cárcel tienen que estar las personas que tienen que estar en la cárcel, pagándole y devolviéndole sus fallas hacia la sociedad. Pero la gente inocente no tiene por qué estar ahí y tiene que salir de ahí si es que está en este momento pagando culpas por algo que no cometió. Así es. Hay que humanizar toda nuestra mirada de la problemática, porque nos consideramos muchas veces como los buenos y los demás los malos. No es así. Gracias, Nelsa. Muchas gracias. De verdad que salió al revés. Es usted la que...
Gracias, Nelson. la que nos aporta mucho, de verdad. Por su apertura. Sí. Tiene aquí esta ventana en Visionarias para poder divulgar siempre lo que está sucediendo con la comisión. Nosotros vamos a estar dando seguimiento, pero aquí tiene una ventana para poder comunicarle a las personas lo que se está logrando. Yo deseo de corazón que se pueda llegar a un acuerdo con los distintos grupos delincuenciales, con las bandas que están al interior de las cárceles para que pueda haber un acuerdo de paz. Ese acuerdo es el que va a permitir, por supuesto, entender mejor lo que está sucediendo allí dentro y plantear soluciones reales, rápidas, duraderas, para que tengamos y nos enfoquemos en un verdadero sistema de rehabilitación. A la orden siempre, Nelson, y que tenga una feliz Navidad, un excelente 2022 y aquí siempre pues abiertas y dispuestas para poder conversar sobre este importante proceso. Muchas gracias. Esperamos y creemos que va a ser pronto, que tendrán regalos de Navidad. Esperamos. Pero muchas gracias. Igualmente, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Gracias por darnos espacio y gracias a todos los que la escuchan y nos escuchan. Muchas gracias.